con esta resolución que hemos leído, la doctora, según su defensa y según ella misma, supongo, debe regresar no tiene ningún impedimento. Inclusive ayer mismo la doctora Delia Espinosa mandó un comunicado a todos los medios diciendo que la había denunciado por una serie de delitos. Sí. Esta resolución pone fin a un complot político contra Patricia Benavides. No le perdona el sector extremista del Perú que ella ha sido la que haya defendido la Constitución, el Estado de Derecho y las libertades el 7 de diciembre cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, asegura que la Junta Nacional de Justicia ha puesto fin al complot político que buscó sacarla del cargo. Con esta nueva resolución, su retorno como fiscal de la Nación sería inminente. Más detalles a continuación. Y está con nosotros el abogado de Patricia Benavides, uno de los abogados de la doctora Benavides, el doctor Jorge del Castillo. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, con esta resolución que se ha emitido, ¿se le abre la puerta a la doctora Benavides para volver? Es decir, ¿el lunes tendría que estar ella en su oficina? Tiene que cumplirse puntualmente, esa decisión está textual en el punto 3 de la resolución, oficiar a la fiscal de la Nación para que la restituya. Espero que no haga ninguna maniobra como la hizo con el doctor Tomás Aladino Gálvez, ¿no? Ahora, pero ¿qué sigue? Porque tenemos aquí la resolución, hay voces que dicen que no, que la Junta de Fiscales Supremos es la que debe decidir, que no está del todo claro, pero usted dice que el día lunes la doctora Patricia Benavides ya tendría que estar en su oficina. Eso es lo que corresponde, ¿no es cierto? Y primero permítame decir que esta es una resolución que hace justicia. Esta Junta Nacional de Justicia no es la misma que la destituyó de manera abusiva, diría yo, que la suspendió en 6 días, recuerda, ¿no? En una suspensión que era inconstitucional y se le dijo en todos los idiomas que era inconstitucional y no respetaron eso. Eso fue una medida disciplinaria inmediata la que se le dio. Claro, que cuando la quisieron hacer contra la presidenta de la Corte Suprema hubo una reacción del Tribunal Constitucional y como consecuencia esos casos como el de ella también fueron dejados sin efecto. Pero yo digo, esta resolución pone fin a un complot político contra Patricia Benavides. No le perdona el sector extremista del Perú que ella ha sido la que haya defendido la Constitución, el Estado de Derecho y las libertades el 7 de diciembre cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Claro, eso ya es un tema político, pero estamos aquí también hablando... Ahí se origina el tema, porque ella es víctima de un complot político, por eso lo digo. Pero aquí estamos hablando del tema legal. Esta semana, o la anterior, ya las fechas no las tengo muy claras, pero esa es la segunda resolución de la Junta Nacional de Justicia. Yo recuerdo que ya se había declarado una nulidad de suspensión de la Fiscalía, pero esta que tenemos aquí ya determina su regreso. ¿No tiene ya nada pendiente de la Junta Nacional de Justicia la doctora? Ella tenía 7 causas. Hemos ganado 5 y quedaban 2. Hace 4 o 5 días se dejó sin efecto, se reconsideró una de las instituciones y se redujo a 60 días de suspensión. Y esto quedaba pendiente. Esta causa hoy día salió la resolución en los términos que usted ha señalado y no hay más. Ahora, y si hubiera algo, se verá, ¿no? Porque, a ver, en estos últimos días hubo esta nulidad de suspensión, digamos, claro. Pero dijeron que como no era destitución y que vaya por 60 días. 60 días. Esos 60 días ya quedan en el aire, ya quedan en nada. Compurgados con la suspensión que ella tuvo desde, creo que el 1 de diciembre, algo así, ¿no? La suspendieron por 6 meses y después le pusieron 6 meses más. Entonces, esos 60 días no se vuelven a contar, digamos. No, queda compurgado, como se dice, cumplido. Compurgado, sí. O sea, ya con esta resolución que hemos leído, la doctora, según su defensa y según ella misma, supongo, debe regresar no tiene ningún impedimento. Inclusive, ayer mismo, la doctora Delia Espinosa mandó un comunicado a todos los medios diciendo que la había denunciado por una serie de delitos. Sí, tenemos, ¿no? Ayer precisamente en la víspera de que se conociera esta resolución, ahí tenemos que la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado que dijo que
¿Qué decía este comunicado? A través del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, hace de conocimiento que presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Liz Patricia Benavides Vargas en su actuación como fiscal de la Nación como presunta autora de los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad en agravio del Estado. Se le atribuye a Benavides Vargas aceptar que la apoyen en un proceso disciplinario seguido en su contra ante la Junta Nacional de Justicia a cambio del posterior nombramiento de fiscales afines a José Luis Castillo Alba en el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, así como el nombramiento y la destitución de fiscales en el referido equipo para evitar que investiguen a dicho ciudadano. Además, la investigada habría cometido actos arbitrarios para designar a Abelardo Caicho como fiscal provisional de un despacho en Lima Noroeste para que investigue a Walter Ríos Montalvo por el presunto delito de denuncia calumniosa y encubrimiento personal en agravio de José Luis Castillo Alba. En fin, Benavides Vargas también habría cometido delitos para evitar que el equipo especial investiga a 2 periodistas y un policía, a pedido de Castillo Alba, así como para que el fiscal supremo provisional transitorio Franklin Tommy López evite investigar al fiscal adjunto supremo Javier Guamaní, vinculado a presuntas comunicaciones con el ex juez supremo César Inostroza. Asimismo, se dispuso comunicar estos hechos a la Junta Nacional de Justicia y remitir copias de la carpeta fiscal en relación a la participación del entonces fiscal Tommy López por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal. Y la fecha es muy importante. Lima, 12 de junio, ayer, en la víspera de que la Junta Nacional de Justicia resolviera que la fiscal Benavides regresara a su cargo de fiscal de la Nación. ¿Cómo queda este caso? Yo puse un Twitter, decía, ayer mismo, fiscal de la Nación del Espinosa, en su desesperación por impedir el retorno de la doctora Patricia Benavides, lanza sin prueba ni fundamento la quinta acusación constitucional, penoso que la animadversión personal supere. Claro, pero ¿usted cree que la doctora Delia Espinosa ya conocía de la decisión que iba a tomar o que ya había tomado para entonces la Junta Nacional de Justicia y puso esta todo el mundo denuncia? sabía que esto estaba por resolverse. ¿En qué sentido? Nadie sabía. Quizás ella, pretendiendo curarse en salud, lanza esto. ¡Qué casualidad! ¿No es cierto? La señora Benavides no ha sido notificada, pero está en todos los medios de comunicación. Eso se llama maltrato. Eso se llama trato ignominioso. Pero ¿qué pasa con esta denuncia constitucional Pasará que usted dice es la séptima? Pasará al Congreso. Ya, y pero el Congreso la evaluará en su momento. La doctora Delia Espinosa dice que ha oficiado, ha enviado una copia, es decir, a la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué manda a la Junta de Justicia que no tiene competencia? Lo manda para, vamos a decir así, para pretender inhibir a la Junta a una decisión como la que ha salido. No puedo pensar otra cosa. O sea, usted, su pensamiento es que la fiscal envía esto a la Junta Nacional de Justicia para que decida en contrario a lo que ha decidido hoy. O para retener la decisión, o para cambiarla, o para amortiguarla, o sabe Dios qué. Ahora, pero no hay nada que hacer, tiene que cumplir, y si no cumple, la doctora Espinosa tendrá que asumir sus responsabilidades. ¿Qué pasa con el caso Valquiria? Porque hay que recordar que hay que poner contexto. Es decir, en noviembre del 2023, ustedes recordarán, se hace un allanamiento y se detiene preliminarmente al señor Jaime Villanueva, que era asesor principal de la doctora Benavides, y se le encuentran unos chats entre la doctora Benavides y este señor Jaime, el señor asesor, ¿no? Entonces, Jaime Villanueva. Entonces, dicen que ahí hubo un tráfico de influencias, que se archivó, se encarpetaron los casos contra los llamados niños de Acción Popular, y esto motivó una, no destitución, sino una suspensión. ¿Qué va a pasar con el caso de Valquiria? Bueno, porque hay Valquiria 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Para empezar, no hay, en esos chats no hay nada que compromete directamente a la doctora Benavides. Ese nombre de Valquiria parecía una reminiscencia de una película de la época de los nazis, ¿no? Pero era una cosa más simple. La vez pasada yo fui a Huancayo, y es un hostal que se llama Valquiria, que es el que inspira el nombre. No sé por qué razones, pero eso es la verdad. Hasta le tomé una foto local ese. Lo concreto
es que acá ha habido, repito, un complot político disfrazado de legalidad para sacarla a la doctora Benavides, que le ser incómoda a los que están acostumbrados a manejar el Ministerio Público. Eso se acabó hoy día. La doctora volverá. Y espero, digo, confío, yo no he hablado, no he cruzado palabra con ella, pero supongo que con la doctora Benavides en el Ministerio Público, el doctor Tomás Aladino Gálvez tendrá todo el derecho de no ser desairado como ha sido, sino regresar a asumir el cargo. Bueno, ya hoy día la Junta Nacional de Justicia también le ha entregado los títulos, sí, es decir... pero la doctora Espinosa ni lo recibió. No, pero es que esto ha ocurrido hoy día. La Junta Nacional de Justicia ya pero cuando va acredita... el fiscal supremo a visitar el Ministerio Público, hay reglas de cortesía, ¿no es cierto? Bueno, pero ya... Usted. Pero volviendo al tema Valquiria, ¿cómo queda este caso investigado? Porque entiendo que la doctora Benavides tiene restricciones. Pero se basó, no, ya no hay más restricciones. ¿Ya no tiene impedimento de salir del país? ¿Nada? Quizás eso esté pendiente, supongo que se resolverá de alguna manera. Aquí lo importante es lo siguiente. El caso Valquiria se basaba en unos chats, ¿no? En unas comunicaciones. Cuando nosotros pedimos, a ver, muestre la fuente de origen, no hay. ¿Hay cadena de custodia? No hay. ¿Hay código hash para guardar la reserva de las cosas? No hay. ¿Dónde está el teléfono? Que tampoco existe. Entonces, no podíamos, ningún juicio podría prosperar sobre la base de fotocopias que habían pasado a través de un oficial del Policín. Claro, usted puede decir que los chats no tenían ningún contenido delictivo, que no hay prueba de que sean los chats originales y tal, pero es bien grave las denuncias que se le hizo entonces, ¿no? Se le imputaban presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Sí, claro. ¿Cómo queda esta investigación? Fíjese, este señor Villanueva había hecho una serie de imputaciones a N número de personas. Un sector da por cierto lo que él dice sobre Patricia Benavides, pero todas las demás personas, desde jueces supremos, fiscales superiores, abogados, periodistas y Gorriti, todos dicen que todo eso es falso. O sea, lo que dice de Patricia Benavides es verdad, y lo que dice el resto es mentira. Entonces, ¿dónde queda el sentido de la veracidad? No hay uno solo que haya aceptado, la versión de Villanueva. Jaime Villanueva habla de que había un cerco contra Alan García. Habla diferentes cosas, claro. Así como habla verdades que usted acepta como ciertas en el tema del caso Gorriti y Alan García, habla otros temas que usted rechaza, como el presunto tráfico de influencias. Porque el que manipula las cosas agarra medias verdades, las transforma pero así totales. como usted señala que las versiones de Villanueva son ciertas en unos casos para unos y falsos para otros, en su caso también. Digamos, usted no cree en el presunto tráfico de influencias, pero sí en el cerco. Fíjese, yo no he dicho lo del cerco en versión de él. Él está contando lo que es un hecho de dominio público. Yo creo en el cerco porque me consta que ese es un cerco contra Alan García. Así que yo no tengo que basarme en que Villanueva está diciendo, está agarrando un hecho concreto y lo pone como una versión que él sabe. No, si eso lo sabe todo el Perú. ¿Lo sabe usted? Lo sé yo. Ahora, hay otro tema. No va a ser fácil, digamos, ante un sector político y de la opinión pública el retorno de Patricia Benavides. Le voy a leer una publicación que acabo de ver en las redes sociales de un abogado, penalista, constitucionalista me parece, que dice que según la Constitución, el artículo 150, estoy hablando de Luciano López, dice que según la Constitución, el artículo 168, quien tiene competencia para elegir entre sus pares al fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Si la ex fiscal de la Nación fue destituida por la JNJ en su condición de fiscal suprema, reponerla importa hacerlo en ese título. Disponer que vuelva a ser fiscal de la Nación es arrogarse una competencia que no tiene. Es inconstitucional y usurpación de funciones, dice de la Junta de Fiscales Supremos, dice el doctor Luciano López. ¿Qué tendría que decir usted como abogado de la doctora Benavides? Lo lamento porque yo aprecio al doctor López, pero eso pasa por hablar sin haber leído las cosas, pues. ¿Usted cree que el doctor López no ha leído esta resolución? Pero por lo que está diciendo, está pecando de desconocimiento de la información. Si él la leyera, pensaría de otra manera. Además,
el periodo por el cual fue elegida, que fue de 3 años, todavía está vigente. Claro, eso es muy ella importante. ¿Está vigente hasta cuándo? El periodo por el que Patricia Benavides fue elegida, ¿hasta cuándo No tengo está la fecha vigente? precisa, pero... ¿Este año? Sí, este año. Puede ser corto tiempo, lo que sea, aunque sea un día, pero esa es una reivindicación moral fundamental para una persona que defendió nuestra democracia y nuestras libertades. O sea, ella volverá por poco tiempo, ¿cree usted? Posiblemente, pero vamos a ver. Días. Pero vamos a ver. Yo quiero ensayar la siguiente idea. Ensayar, a tono de exploración. ¿Ya? Si usted tiene un lapso para ejercer un cargo y hay en el camino hay una suspensión ilegal, ¿cuenta o no cuenta? Tendrá que definirlo la JNJ Posiblemente. o la Junta de Fiscales Supremos. No sé. ¿Quién define eso? No sé, por eso le digo. Es absolutamente lógico que si hay una suspensión de por medio, los plazos no corren. Entonces, bueno, vamos a ver, más aún si la suspensión es inconstitucional. Subrayo eso. Bueno, pero la Junta Nacional de Justicia no dice que es inconstitucional. Simplemente sí, ordena se ha que dicho. se le reponga. Perdóneme. Lo que yo he leído aquí no dice inconstitucional. Perdóneme. En la resolución que la Junta de Justicia abrió contra la doctora Janet Tello, presidente del Poder Judicial, tuvo que rectificar y aceptar que era inconstitucional y la dejó sin efecto. Claro, estamos hablando del tema por el cual también están respondiendo Tomás Gálvez. En el caso de Patricia Benavides, causa 109, en que se le suspendió a los 6 días, también ha dicho que deja sin efecto por ser inconstitucional. Vamos a ordenarnos. ¿Por qué es inconstitucional? Es que hay un tema de que la Junta Nacional de Justicia decide según su reglamento, que había que destituir o suspender con un tema disciplinario inmediato. Lo hacen con Patricia Benavides y con Tomás Gálvez. Y cuando le toca hacerlo con Janet Tello, dicen no, es inconstitucional porque no está en la ley orgánica de la institución. Eso está claro, esto es así. Así es. Ya. Entonces, usted dice que como fue inconstitucional su suspensión y su destitución, tendrían que contarse los días que ella estuvo fuera. Hay que evaluar. Yo no he hecho por cierto ese tema. Ante su pregunta me pongo a pensar un poco y digo, bueno, hay que evaluar si ese lapso de suspensión ilegal, inconstitucional, vale o no vale. En el sentido bueno, eso se evaluará. Se evaluará. Y finalmente, hoy día la Junta Nacional de Justicia le ha dado al doctor Tomás Aladino Gálvez las credenciales, digamos, para que vuelva seguramente el lunes. ¿Se recompone la Junta de Fiscales Supremos con el ingreso de Patricia Benavides y con el ingreso de Tomás Gálvez o el regreso de ambos? Y hay un doctor adicional que apellida Arce Córdoba, que también ha sido repuesto, entiendo, por un mandato judicial y que debe volver a la brevedad posible. Vamos a ver, también hay un concurso en camino que la propia Junta de Justicia ha hecho para una vacancia de fiscal supremo. Vamos a ver, eso yo creo que hay que esperar. Lo importante es que esta institución, por ejemplo, deje de estar peleando con el gobierno en lugar de estar liberando delincuentes y metiendo presos a los policías. Bueno, veremos qué ocurre. Porque... Es que ese detalle que le comento, perdónenme, es muy importante, porque estoy seguro que la doctora Benavides va a cambiar esa actitud. La fiscal de la Nación no puede estarse peleando con el gobierno, con la policía, toma, te jalo, dame, quítame, porque eso le hace daño a todas las personas. Veremos el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que imaginamos en las próximas horas o días tendrá que pronunciarse al respecto. Yo le agradezco mucho, doctor del Castillo, por su presencia al final del día.